Alguna vez lo tuvo todo: riqueza, estatus, una familia que lo adoraba, pero cuando la adicción se apoderó de él, todo se vino abajo. Una noche, en las frías calles de la ciudad, rebuscó en un contenedor de basura para sobrevivir, y justo cuando llevaba la comida a sus labios, la voz de un niño lo detuvo. «No comas eso». Lo que siguió no fue solo una caída, fue un renacimiento, provocado por la compasión de alguien que no tenía casi nada que dar. Se arrodilló junto al contenedor, con el traje arrugado, el rostro demacrado, las manos temblorosas. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las lágrimas que asomaban a sus ojos. Hacía apenas unas horas, la gente todavía lo llamaba Señor. Ahora, nadie siquiera le dedicaba una segunda mirada, excepto las ratas y las sombras. Miguel Herrera metió la mano en la basura, con la mirada fija en un sándwich a medio comer aplastado contra una servilleta grasienta. Su estómago rugía más fuerte que el tráfico. El olor ya no le importaba. Estaba a punto de dar un mordisco cuando una voz rasgó la oscuridad. «¡No comas eso!». Se quedó helado. La voz era pequeña, urgente. Un niño, quizás 9 años o menos, de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, descalzo sobre el frío pavimento. Miguel lo miró fijamente, atónito. «Te vas a enfermar», añadió el niño. Esta vez más suave, se acercó. Sacó un trozo de pan duro de su propio bolsillo y se lo tendió. «Toma esto mejor». La mano de Miguel temblaba mientras aceptaba el regalo. Algo se quebró dentro de él, algo que el orgullo había enterrado durante décadas. Esto no se trataba de comida. Se trataba de dignidad. Ese único momento, esa única voz, se convertiría en el comienzo de todo lo que nunca esperó. ¿Cómo pudo esta compasión inesperada reescribir un destino? Este viaje te cautivará. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta emocionante historia y ser parte de algo más grande. Descubre el poder de una segunda oportunidad. No querrás perdértelo. Miguel Herrera no siempre fue invisible. Durante la mayor parte de su vida fue el hombre que la gente notaba cuando entraba en una habitación. Alto, seguro de sí mismo, siempre vestido con elegancia, hacía que el éxito pareciera fácil. Era un ejecutivo de marketing senior en una oficina de un rascacielos con vistas al centro de Ciudad de México. Sus colegas lo respetaban, sus clientes confiaban en él y su familia, bueno, solían admirarlo. Detrás de esa imagen pulida, sin embargo, Miguel era una tormenta a punto de estallar. Criado por una madre soltera en un barrio de escasos recursos, había crecido con despensas vacías y promesas de que el mes que viene será mejor. Desde muy joven juró que nunca más volvería a ser pobre. Ese juramento se le grabó a fuego, lo impulsó a graduarse como el mejor de su clase, a ascender en la escala corporativa y a construir una vida en la que nunca tuviera que mirar atrás. Pero ese mismo fuego también lo cegó. Obsesionado con el control, aterrorizado por el fracaso y emocionalmente distante, enmascaraba sus miedos con arrogancia. Su esposa, Sara, intentó durante años romper esa coraza. También sus hijos. Pero Miguel creía que el amor se demostraba proveyendo, no con la presencia. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera podía admitirse a sí mismo, era que había desarrollado una adicción al juego. Comenzó como una emoción. Luego se convirtió en una forma de escapar, y en poco tiempo se convirtió en una jaula. Aún así, mantenía las apariencias, sonriendo en las reuniones, comprando regalos que no podía permitirse, diciéndose a sí mismo que todo estaba bajo control, hasta el día en que dejó de estarlo. Miguel no solo quería tener éxito, quería borrar el pasado. Soñaba con construir una vida tan alejada del hambre y la ropa de segunda mano de su infancia, que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera recordar de dónde venía. Ese sueño tenía una forma: una casa de lujo en las afueras, una camioneta nueva cada 3 años, colegio privado para sus hijos,
vacaciones de 5 estrellas. Pero más que cosas, Miguel anhelaba algo que nunca pudo nombrar del todo. Quizás era respeto, quizás era sentirse finalmente seguro. Trabajaba sin parar, persiguiendo cada ascenso como un hombre acosado. Sus colegas admiraban su empuje, pero su familia veía algo más. Sara notó cómo evitaba las conversaciones reales, cómo llegaba tarde a casa y se refugiaba en el silencio. Los niños aprendieron a no hacer demasiadas preguntas. Aún así, en la superficie, las cosas iban bien. Sus redes sociales pintaban la imagen perfecta. Miguel publicando fotos en galas, su familia sonriendo frente a cabañas de esquí. Era el tipo que la gente envidiaba, el que lo había logrado. El juego comenzó con poco. Algunas apuestas deportivas con amigos, luego noches de póker, luego aplicaciones de apuestas en línea que prometían ganancias instantáneas. No se trataba del dinero, se trataba de la euforia, de sentir que controlaba algo cuando todo lo demás se sentía vacío. Se decía a sí mismo que era solo para aliviar el estrés, que todo el mundo tenía un vicio, pero pronto estaba moviendo dinero entre cuentas, omitiendo pagos de la hipoteca, mintiéndole a Sara. Su trabajo se volvió más difícil de enfocar. Empezó a incumplir plazos, a irritarse con sus compañeros. Aún así, se convencía de que era temporal. Todo lo que necesitaba era una gran victoria, un golpe de suerte, un milagro. Porque en su mente el sueño no estaba roto, solo estaba retrasado, y haría cualquier cosa, por mantener viva la ilusión. La ilusión se hizo añicos un martes. Miguel había transferido casi $15,000 de la cuenta de su empresa para cubrir una pérdida masiva de apuestas del fin de semana. Planeaba devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Solo una solución temporal, se dijo a sí mismo, pero el departamento de finanzas detectó la irregularidad en cuestión de horas. Para el miércoles estaba sentado frente a su jefe, el señor Gutiérrez, en una oficina estéril que de repente parecía una sala de tribunal. «Confiamos en usted», dijo el señor Gutiérrez, con voz baja pero ardiente. «Ha terminado aquí». El representante de Recursos Humanos observó en silencio mientras Miguel firmaba los papeles de despido. Sin indemnización, sin carta de recomendación. Solo una caja para sus cosas y una escolta de seguridad para salir del edificio. No fue a casa. En lugar de eso, caminó por las calles durante horas, tratando de ensayar lo que le diría a Sara. ¿Cómo podría explicar las mentiras, el dinero desaparecido, los riesgos que había corrido con su futuro? Cuando finalmente cruzó la puerta esa noche, Sara no gritó, no lloró, simplemente lo miró fijamente y dijo: «Sabía que algo andaba mal, solo que no sabía qué tan grave». En los días siguientes todo se desmoronó. Sara se mudó con los niños. Los acreedores comenzaron a llamar. Los amigos dejaron de responder. Daniel, su amigo más cercano desde la universidad, bloqueó su número. La casa entró en ejecución hipotecaria en 3 meses. Sus ahorros habían desaparecido. Cada solicitud de empleo no llevaba a ninguna parte. La noticia de su despido se había extendido y nadie quería tocar a un ejecutivo desacreditado con un historial de juego. Miguel durmió en sofás de amigos durante un tiempo, luego vinieron los refugios, luego la calle. Cada día era más frío que el anterior, no solo el clima, sino el silencio de todos los que alguna vez dijeron que siempre estarían allí. Se decía a sí mismo que no era para siempre, que se recuperaría. Pero con cada semana que pasaba, esa creencia se desvanecía, y cuando el dolor se volvió demasiado pesado para soportarlo, dejó de intentar arreglarlo, simplemente sobrevivió. Miguel había dejado de contar los días. Todos parecían iguales, grises, húmedos, interminables. Mañanas en un banco del parque, noches bajo un puente. La ciudad, que alguna vez bullía bajo la ventana de su oficina, ahora gruñía a su alrededor, un recordatorio constante de todo lo que perdió.
Evitaba el contacto visual. Esa era la regla número 1. Mirar a la gente a los ojos les daba la oportunidad de juzgarte, o peor aún, de compadecerte. Prefería ser invisible. A veces veía su reflejo en el escaparate de una tienda y no se reconocía. La barba, las mejillas hundidas, el abrigo 3 tallas más grande, parecía un fantasma fingiendo ser humano. Comer era un juego de azar. Si podía encontrar una iglesia que repartiera comida o un extraño lo suficientemente amable como para compartir, comía. Si no, no lo hacía. Se acostumbró al dolor. Se convirtió en un ruido de fondo. Pero esa noche fue diferente. Eran más de las 10. La mayoría de los restaurantes habían cerrado y los contenedores de basura habían sido vaciados. Miguel estaba desesperado. Caminó detrás de una tienda de sándwiches y vio una bolsa entreabierta. Dentro, un bocadillo aplastado, todavía parcialmente envuelto. Sus manos temblaban mientras lo alcanzaba. Entonces oyó la voz. «No comas eso». Miguel se congeló. Se giró y vio a un niño, descalzo, vestido con una sudadera con capucha que le colgaba de su delgada complexión como una manta. No parecía tener más de 9 años. Miguel lo miró fijamente, atónito. «Te vas a enfermar», dijo el niño. «Toma, tengo esto». Sacó un trozo de pan arrugado de su bolsillo y se lo tendió. Miguel no se movió. «Yo ya comí», mintió el niño. «Puedes quedártelo». Miguel lo tomó con las manos temblorosas. «¿Cómo te llamas?» «Mateo». «¿Dónde están tus padres?» El niño se encogió de hombros. «Se fueron». Algo se rompió dentro de Miguel. El niño no tenía nada, y sin embargo dio, sin dudarlo. Recordó su propia infancia. Su madre saltándose comidas para que él pudiera comer, la promesa que se hizo de no volver a pasar hambre nunca más. Y ahora, aquí estaba, peor que hambriento. Estaba vacío, olvidado, solo. Excepto que no lo estaba. Mateo se sentó a su lado en la acera, en silencio, sin pedir nada. Miguel dio un mordisco al pan duro. Fue lo mejor que había probado en años, no porque llenara su estómago, sino porque por primera vez en una eternidad alimentaba algo más profundo. Momentos como estos nos recuerdan el poder de un encuentro, de una sola palabra. Si el viaje de Miguel hasta ahora ha tocado tu corazón, muestra tu apoyo con un me gusta. Y si has experimentado o presenciado un acto de compasión transformador, comparte tus pensamientos en los comentarios. Las historias nos conectan. Se sentaron en silencio durante un rato, Miguel y Mateo, 2 extraños unidos por algo más profundo que las palabras, la pérdida, el hambre, la invisibilidad. «¿Dónde duermes?», preguntó Miguel en voz baja. «Donde esté seco», respondió Mateo. «A veces en ese callejón, a veces debajo del puente». Miguel miró fijamente el pavimento. Creía que había tocado fondo, pero aquí había un niño, sobreviviendo en las mismas calles que él apenas soportaba. Y de alguna manera, el niño todavía tenía suficiente corazón para preocuparse por alguien más. «Me recuerdas a mi papá», dijo Mateo de repente. Miguel se volvió hacia él sorprendido. Él también solía usar traje. Murió hace 2 inviernos. Estaba tratando de rehabilitarse, pero el frío se lo llevó primero. Las palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. Miguel nunca había conocido al padre de Mateo, pero podía verlo, en su desesperación, en su agotamiento. Y en ese momento, Miguel se vio a sí mismo. No solo al hombre que era, sino al hombre en el que podría convertirse si seguía por ese camino. «No estoy listo para morir aquí afuera», susurró. Mateo no respondió. No tenía por qué hacerlo. A la mañana siguiente, Miguel caminó hasta un refugio local. Al principio lo rechazaron. Estaba lleno. Pero no se rindió. Esperó. Hizo preguntas. Encontró un grupo de ayuda más pequeño dirigido por un exadicto llamado Carlos. El viaje de Miguel no comenzó con un gran plan.
Comenzó con pan duro y un niño que todavía creía que la gente podía salvarse. Carlos no hizo demasiadas preguntas. Le dio a Miguel una camisa limpia, un cepillo de dientes y le señaló un catre en la parte trasera del sótano del refugio. «Duerme. Hablaremos mañana», dijo. Esa noche, Miguel yacía despierto rodeado de extraños, con el olor a cemento húmedo y desinfectante espeso en el aire. Pero por primera vez en meses no estaba afuera. No tenía frío. No era invisible. A la mañana siguiente, Carlos le presentó la rutina diaria del refugio. Tareas, reuniones, clases de preparación para el trabajo. Al principio, Miguel se resistió. No creía que perteneciera a los demás. En su mente, él era diferente, pero con el tiempo se dio cuenta de la verdad. No era especial, y eso fue liberador. El dolor, la vergüenza, la adicción, nada de eso discriminaba. Comenzó a llegar temprano para el desayuno, a barrer los pisos antes de que se lo pidieran. Escuchaba en las sesiones de grupo, incluso cuando dolía, y lentamente habló sobre las mentiras, el juego, la traición. Nadie lo juzgó. Todos habían estado allí también. Escribía todas las noches, páginas de recuerdos, culpa y gratitud. Fue Mateo quien llenó la mayoría de esas páginas. El niño que le dio un trozo de pan y sin saberlo abrió una puerta que él ya no creía que existiera. Cada día se sentía frágil, pero era un comienzo, y esta vez Miguel se aferraba con ambas manos. La recuperación no fue una línea recta. Algunas mañanas Miguel se despertaba con claridad. Otras se despertaba con la vergüenza adherida a su pecho como humo. Una tarde, después de un largo turno lavando platos en un restaurante que colaboraba con el refugio, pasó por una casa de apuestas. Se detuvo. Solo por un segundo. La oleada regresó instantáneamente. La promesa, el control, la mentira. Entró. Su mano flotó sobre su billetera. Entonces lo escuchó de nuevo. «No comas eso». La voz de Mateo tan vívida que lo hizo estremecerse. Miguel retrocedió de la casa de apuestas con la respiración entrecortada, la vergüenza creciendo. Esa noche le contó todo a Carlos. Carlos no lo regañó. «Caemos», dijo. «El truco es aprender a levantarse más rápido cada vez». Miguel se aferró a ese consejo. Pasaron las semanas, luego los meses. Tuvo contratiempos, ataques de pánico, noches en las que el silencio se sentía más fuerte que cualquier multitud. Pero siguió escribiendo, siguió trabajando, siguió presentándose. Y cuando el refugio le preguntó si estaría dispuesto a hablar en un evento público sobre la recuperación, dijo que sí. Su primer discurso fue tembloroso. Le temblaban las manos, pero cuando mencionó al niño del pan, la sala se quedó en silencio. Esa historia, más que cualquier otra cosa, les recordó a todos. El cambio comienza con los actos más pequeños. El auditorio estaba lleno, pero Miguel solo veía una cara. Mateo. Estaba sentado en la segunda fila, con ropa limpia, una mochila nueva colgada de su silla. Tenía el pelo corto. Sus zapatos combinaban. Se veía a salvo. Miguel acababa de terminar de compartir su historia con un grupo de estudiantes de secundaria, parte de un programa de alcance dirigido por el mismo refugio que una vez lo salvó. No había visto a Mateo en más de un año, y ahora aquí estaba, aplaudiendo suavemente con los ojos brillantes. Después de la charla, Miguel bajó del escenario, con el corazón latiéndole más fuerte que nunca en ninguna sala de juntas. «¿Te ves bien?», dijo Mateo con una sonrisa. Miguel se echó a reír, con lágrimas ya formándose. «Tú realmente estás aquí. Me colocaron con una familia de acogida», dijo Mateo. «El refugio ayudó. Dijeron que alguien seguía hablando de mí en sus discursos». Miguel se arrodilló a su altura. «Me salvaste», susurró. «No sé si entiendes lo que hizo ese pan, lo que hiciste tú». Mateo se encogió de hombros. «Solo era pan». «No», dijo Miguel. «Lo fue todo». Se abrazaron.
no solo por gratitud o afecto, sino por reconocimiento. Dos vidas que se habían tocado en su punto más bajo, ahora de pie a la luz. Ese momento cambió a Miguel de nuevo. Se dio cuenta de que su historia no era solo sobre él, era sobre los invisibles, los descartados, los que caen por las grietas. Esa noche fue a casa y escribió una declaración de misión, no para un negocio, sino para un futuro. Lo llamaría Proyecto Pan de Esperanza, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas sin hogar no solo a sobrevivir, sino a reconstruirse. Asesoramiento, capacitación laboral, tutoría y sobre todo, dignidad. Miguel ya no quería borrar su pasado, quería honrarlo. Y Mateo se convirtió en el primer voluntario. Lo que hace caer a un hombre no siempre es la codicia o la debilidad. A veces es el silencio. A veces es el miedo a pedir ayuda. Miguel lo aprendió demasiado tarde, pero no tanto como para no poder dar marcha atrás. La lección más grande que aprendió no fue sobre la pérdida, fue sobre la dignidad. La dignidad no es algo que se gana por el estatus o la riqueza. Es algo que reconoces en los demás, incluso cuando lo han perdido todo. Especialmente entonces, hizo falta un niño sin nada en los bolsillos para recordarle a un hombre adulto cómo es la compasión. Miguel solía pensar que la fuerza significaba no mostrar nunca el dolor. Ahora sabe que es el coraje de admitir que estás roto y la humildad de aceptar ayuda cuando te la ofrecen. No todo el mundo tiene una segunda oportunidad, y los que la tienen, a menudo, no la ven cuando llega, pero la segunda oportunidad de Miguel llegó en forma de un trozo de pan duro y una voz que decía, «No comas eso». Ese momento se convirtió en su ancla. Le enseñó que incluso en los lugares más oscuros, un acto de bondad puede plantar la semilla de una nueva vida. Y a veces, la voz más pequeña lleva el mayor poder. Hoy, Miguel vive en un apartamento modesto no lejos del refugio donde su vida reinició. A veces todavía usa traje, pero ahora es para reuniones con donantes, funcionarios de la ciudad y voluntarios. El proyecto Pan de Esperanza ha crecido. Lo que comenzó con una sola historia ahora alimenta a cientos física, emocional y espiritualmente. Ofrecen talleres, apoyo para la vivienda, terapia y, lo más importante, conexión. Los discursos de Miguel ya no tratan sobre la vergüenza. Tratan sobre la supervivencia, el renacimiento y el poder de la bondad humana. La gente escucha, no porque alguna vez tuvo dinero, sino porque lo perdió todo y regresó diferente. Sara finalmente lo dejó volver a su vida, no como su esposo, sino como el padre de sus hijos. Miguel nunca pidió más, simplemente se presenta, partidos de fútbol, cumpleaños, fines de semana, y ellos ven al hombre en el que se ha convertido. Mateo está prosperando, ahora también habla en eventos. Su historia, como la de Miguel, se ha convertido en un faro. Todavía se reúnen todos los meses, a veces solo para hablar, a veces para caminar por las mismas calles donde todo comenzó. Y cada vez que pasan por ese callejón, Miguel echa un vistazo al lugar junto al contenedor. No con vergüenza, sino con gratitud, porque ahí es donde realmente comenzó su vida. ¿Qué tan cerca has estado de tu propio punto de quiebre? ¿Alguna vez has buscado algo, por hambre, por desesperación, y te ha detenido una voz que no esperabas? La historia de Miguel no es rara. Ocurre en silencio, en cada ciudad, todos los días. La gente cae, la gente desaparece. Pero a veces alguien se da cuenta. A veces una sola voz lo cambia todo. Quizás tú has sido esa voz. Quizás necesitas escuchar una ahora mismo. De cualquier manera, esto no es solo una historia, es un espejo. Así que, si esto te conmovió, deja un comentario abajo. Comparte el momento que te cambió, la persona que apareció cuando nadie más lo hizo. O cuéntanos dónde estás ahora mismo, incluso si es complicado. Especialmente si es complicado.
porque la sanación comienza con ser visto. Suscríbete si crees en las segundas oportunidades. Comparte este video si conoces a alguien que necesita recordar que su historia no ha terminado. Y la próxima vez que pases junto a alguien que parezca perdido, no sigas caminando. A veces, todo lo que se necesita son unas pocas palabras. No comas eso. Simple, humano, poderoso.